Vamos a comenzar con la presentación que he preparado para ustedes. Vamos a empezar por señalar lo relevante y vamos a obviar lo que todo el mundo sabe de COVID, pero yo he tratado de recabar los datos que me parece que tienen que quedar grabados después de esta charla para todo el mundo. Voy a pedir a todo el mundo, por favor, que silencie sus micrófonos para que podamos tener una mejor experiencia. ¿Qué es lo relevante para mí respecto de esta enfermedad, más allá de los datos técnicos y más allá de los datos característicos de la enfermedad o del virus en sí mismo? Creo que lo más relevante es que es una enfermedad con una letalidad que puede variar y puede variar bastante de acuerdo al tipo de paciente que contrae la enfermedad y también de acuerdo al tipo de institución en la que es atendido ese paciente. Y es por eso que de acuerdo a la sociedad o a la Fundación para la Seguridad de Anestesia en el Paciente, coordinada por la Sociedad Americana de Anestesiólogos y por otras entidades norteamericanas, la letalidad de esta enfermedad varía de entre el 2 al 20%. Alrededor del 3 al 5% es la letalidad que se ha informado alrededor del mundo, pero en poblaciones de pacientes más envejecidas o con patologías prevalentes o preexistentes, la letalidad puede ser aún mayor. Y esta asociación o esta fundación para la seguridad del paciente reporta que hasta el 88% de los pacientes que requieren ventilación mecánica han fallecido. En un estudio que se había hecho más o menos a mitad del año pasado en Argentina, aproximadamente el 50% de los pacientes que ingresaban a una unidad de cuidado intensivo, estamos hablando de pacientes adultos, que ingresaban a una unidad de cuidado intensivo, el 50% de ellos fallecía y el 50% vivía. No estábamos hablando que todos los pacientes que entraban en una unidad de cuidado intensivo necesitaban asistencia respiratoria mecánica. Pero sí es verdad que entre los pacientes que necesitan asistencia respiratoria mecánica hay un alto porcentaje de pacientes que puede fallecer. La otra cosa muy importante de esta enfermedad es que tiene un número reproductivo básico que es bastante alto y es por eso que es tan contagiosa. Y este número reproductivo básico está indicado para las variantes originales de la enfermedad, que es de alrededor de 2.2 a 2.7. Quiere decir que una persona puede contagiar entre 2 y 3 personas que sean susceptibles de padecer la enfermedad. Las nuevas variantes son incluso más contagiosas y se ha reportado un número reproductivo básico que excede el 3, con lo cual una persona puede contagiar a más de 3. Y esto es muy importante para interpretar y poder conocer cuál es la diseminación tan específica que está en la enfermedad. Y la otra cosa relevante, o lo último relevante que yo quisiera señalar, es que en la actualidad, y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, no hay ningún tratamiento específico, eficaz, probado, por lo menos no uno para todas las etapas de la enfermedad. Sí es verdad que se han identificado terapias que pueden mejorar el curso de pacientes con enfermedad moderada o leve a moderada previo a la internación de pacientes mayores, como es la administración de plasma de convalecientes, que son estudios que se hicieron aquí en Argentina, que arrojaron resultados moderadamente satisfactorios, o también en pacientes previo a la internación en terapia intensiva, la administración de suero equino, que es un suero que se administra de acuerdo al incentivo de producción de anticuerpos en caballos. Pero más allá de eso, otras terapias que se utilizan en los pacientes son terapias de sostén o terapias que se han ido probando a medida que ha pasado el tiempo, pero ninguna terapia es específica o eficaz. La única cosa eficaz conocida hasta el momento para prevenir la enfermedad o para tratar de evitar la enfermedad grave, no la enfermedad en sí misma, sino la enfermedad grave, es la vacunación por un lado y las medidas de protección individual, de distanciamiento y de higiene por el otro. En esta charla vamos a ahondar en varios temas que he dividido en grupos para que podamos identificarlos acerca de cuál va a ser la evaluación que vamos a hacer
del paciente y la preparación del paciente para la anestesia, así como también la preparación del quirófano y la protección personal o la protección individual. Vamos a hablar de cuáles son las consideraciones más relevantes para una anestesia en un paciente en el que está confirmada o se sospecha la enfermedad COVID o la enfermedad por el virus del SARS-CoV-2. Vamos a ver cómo organizamos nosotros en nuestro hospital, por lo menos, porque eso es inherente a cada institución, el curso postoperatorio y el traslado a los diferentes sectores del hospital o de la institución. Dos palabras sobre cómo organizamos o cómo hacemos la anestesia fuera del quirófano y también acerca de a qué pacientes testeamos, con qué testeamos y cómo organizamos el flujo del quirófano de acuerdo a los testeos. En la población pediátrica específicamente, la infección por el virus SARS-CoV-2 puede presentarse en niños de todas las edades. No hay distinción y se ha visto que el virus se presenta desde pacientes de recién nacidos hasta pacientes de 18 o 19 años, que somos los que atendemos en la edad pediátrica. La diferencia que tienen los niños, o por lo menos la que tenían los niños hasta la introducción de las nuevas variantes, es que la mayoría de los casos los niños van o están asociados con síntomas leves o sin síntomas, con lo cual podemos estar ante la atención de pacientes pediátricos sintomáticos o poco sintomáticos o no sintomáticos y todos ellos podrán estar portando la enfermedad, con lo cual no podemos, como en los adultos, guiarnos por la simple presencia de síntomas porque la mayoría de los pacientes pediátricos son oligosintomáticos. Sabemos además también por lo que está descrito y por lo que está publicado, y hay publicaciones que están a la vanguardia respecto de esto, que la mayor fuente de transmisión de la enfermedad es a través de aerosoles que se generan en la respiración del paciente, con el hablar, con el cantar, con el toser o con los movimientos respiratorios del paciente por sí mismo. Esa es la mayor cantidad de transmisión se realiza por esta vía, hacia el sector o hacia el personal de salud que está interviniendo al paciente y hacia el medio que circunda y rodea al paciente. Y en menor medida por gotas que se producen también al hablar o al toser, gotículas que se eliminan por la boca o por la nariz de los pacientes al estornudar, al vomitar o al toser, y en mucho menor medida por fómites, o sea, por contacto del personal del quirófano con las superficies en las que está el paciente o las que se tocan o circundan al paciente, y con todas estas medidas uno se tiene que cuidar. Es por eso que cuando uno lee artículos, hay algunos que les traje para que ustedes puedan tomar nota y puedan leer después o puedan interiorizarse. La mayoría de los artículos que están publicados acerca de anestesia pediátrica y COVID redundan en lo mismo y es lo que vamos a estar hablando a lo largo de toda esta charla. Y es que uno debe minimizar la generación de aerosoles y gotas, o sea, debe intentar que los pacientes no generen aerosoles y gotas, o los pacientes que los están generando, tratar de contenerlos, y vamos a ver de qué forma contenerlos. Utilizar equipos de protección personal con todos los pacientes, ya que no sabemos qué paciente puede estar infectado o cuál paciente no, aún a pesar de los testeos, y ya vamos a ver por qué, y que tenemos que realizar testeos en los pacientes que van a ingresar al quirófano porque se sabe que el SARS-CoV-2 o el paciente que está portando el virus y está padeciendo la enfermedad, aun si la enfermedad no es tremendamente moderada o grave o muy sintomática, puede aumentar la mortalidad en el paciente que se somete a cirugía. Por lo tanto, reducir la presencia de estos pacientes en el quirófano reduce la mortalidad, o bien en el paciente que tiene que ser sometido a cirugía, aún a pesar de estar enfermo, facilitar el aislamiento y que el paciente vaya por un circuito diferente o que sea tratado de una manera mucho más cuidada y mucho más rigurosamente estipulada o protocolizada, y también para asegurar el rastreo de contactos, porque si sabemos que un paciente está contagiado, probablemente el acompañante o su familiar o su familia esté con el paciente o en su casa también puede estar contagiada por ser conviviente y contacto estrecho.
o por las personas que han estado en contacto con el paciente durante su estadía en el hospital, con lo cual tener un testeo positivo ayuda a identificar contactos para poder aislarlos. Y el aislamiento de los contactos de los pacientes es fundamental para que esos contactos, si se vuelven enfermos, no sigan diseminando la enfermedad. Yo no sé, Claudia, no veo que estén grabando la charla, quizá quieran grabarla para poder verla en otro momento. No sé si tienen Sí, posibilidad de hacerlo, pero no estoy viendo la señal que esté de recording. estoy grabando, doctora. Ok, Muchas gracias. perfecto, perfecto. Con lo cual, volvemos a repetir, todos los pacientes deben ser tratados con precauciones y es lo que estamos haciendo y vamos a ver cuáles son las precauciones que tomamos con todos los pacientes. Si es posible, en las instituciones debe haber un protocolo y ese protocolo debe ser completamente reproductible o reproducible. O sea, todos tienen que tener la capacidad de poder reproducir el protocolo con los elementos con los que cuenta cada institución y cada eh, nosocomio para poder adaptar las medidas al funcionamiento de cada sitio en particular. Es por eso que las medidas que adoptan unos sitios no son completamente aplicables a otros, porque todos los sitios tienen características peculiares. Todos los integrantes del equipo de salud que están en contacto con el paciente tienen que tomar medidas precautorias para con los pacientes. Y una cosa muy importante y muy interesante que vimos desde el primer momento, y ya les voy a mostrar cómo lo hicimos, que el entrenamiento y la simulación fortalecen el funcionamiento del equipo y ayudan a que las situaciones peligrosas pueden ser tratadas con un ordenamiento, con una ayuda mental o con una ayuda escrita que puede ordenar todas las acciones tendientes a disminuir el riesgo tanto para el paciente como para el personal de salud. Todas las medidas que voy a comentarles o las que voy a ir a pasar a contarles están plasmadas en cualquiera de las publicaciones que hacen las sociedades de anestesia más importantes con las que nos sentimos representados o con las que podemos ir a investigar, tanto las americanas como las europeas, así como también las locales, nuestra Confederación Latinoamericana y obviamente tanto la Asociación Argentina o la de Buenos Aires como la Federación de Anestesiólogos de Argentina ha implementado protocolos que pueden o no reproducirse en cada departamento o en cada servicio, pero que prácticamente nos inducen a pensar qué acciones debemos tomar para poder cuidar a los pacientes, pero también cuidarnos a nosotros mismos. Voy a ponerles algunas imágenes o algunas fotos o algunas acciones que nosotros hicimos tendientes y vamos a dividirlas en varios sectores. Una es la preparación del quirófano. La primera parte de la preparación del quirófano incluye la preparación del paciente y la preparación del paciente que espera para entrar al quirófano debe incluir casi siempre o en la mayoría de los casos el uso de una mascarilla, el buen uso de una mascarilla y es por eso que yo traje esta foto. Tanto los pacientes como sus familiares, como el personal de salud, debe estar habituado al buen uso de una mascarilla y una mascarilla que sea efectiva. Dentro de las instituciones y sobre todo los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, deben usar una mascarilla quirúrgica, perdón, y una mascarilla que incluya el buen sello desde la raíz de la nariz o desde el puente nasal hasta por debajo de la barbilla. Esta mascarilla está mal colocada y uno debe motivar tanto a los pacientes, a los familiares, a la comunidad sobre todo y al equipo de salud a que se entrenen en el correcto uso de una mascarilla, porque es la pieza fundamental, ya que la transmisión fundamental es por aerosoles. La pieza fundamental para evitar contagios y para evitar diseminación de la enfermedad es el buen uso de la mascarilla y es fundamental que los agentes de salud seamos los promotores dentro de la sociedad en la que vivimos de intentar evitar la diseminación de la enfermedad. Entonces, siempre que estemos en lugares cerrados, en donde los aerosoles se pueden concentrar, en sitios donde no podamos ventilar o que no estemos al aire libre, tenemos que estar con distancia y con mascarilla bien colocada.
Los pacientes por encima de los 2 años son estimulados al buen uso de la mascarilla mientras aguardan la entrada al quirófano, obviamente sus familiares. También debemos tener en cuenta que en la espera del quirófano o antes del ingreso al quirófano, los pacientes deben guardar distancia de al menos 2 metros unos con otros, que los pacientes pequeños deben permanecer en sus sitios de fijación, sean cuales fueren estos que los niños portan, sean la espalda de sus padres. En el caso, yo sé que muchos pacientes o muchos niños en Bolivia son trasladados en la espalda de sus padres o muy cerca de la proximidad de sus padres o de sus madres, o en sus carritos o en sus cochecitos de bebé, o en sitios que sean específicos para que puedan esperar sin que anden de brazo en brazo o gateando por los pisos y demás. Y siempre tratemos de que un solo acompañante ingrese con cada paciente, sobre todo en los sitios cerrados o en los hospitales. Nosotros desde la pandemia, en los hospitales y en las clínicas, redujimos la cantidad de acompañantes que van por pacientes a uno solo. Esos acompañantes pueden intercambiarse, pero siempre uno a uno, no permanecer 2 acompañantes por cada paciente, salvo situaciones muy específicas. O siempre si el paciente está infectado, tratemos de que un solo acompañante esté siempre con el paciente, porque seguramente va a estar o infectado también o colonizado o puede ser transmisor de la enfermedad. O sea, tratemos de reducir la circulación de esa cantidad de gente. La otra cosa que vamos a preparar antes de ingresar al niño al quirófano, y vamos a tratar de hacerlo con la mayoría de los pacientes, pero sobre todo con aquellos que están contagiados con la enfermedad o que son posibles de tener la enfermedad, es tratar de premedicar al paciente. ¿Y para qué tratemos de premedicar al paciente? Para evitar esto, para evitar que el niño llore, porque el llanto en el paciente y la inquietud en el paciente, el desasosiego, el berrinche y demás, hace que se liberen más cantidad de aerosoles. La premedicación puede hacer que podamos colocar o una vía venosa previamente en el paciente, si es que necesitamos colocar una vía venosa, pero colocar una vía venosa en un niño que está o sospechado de tener la enfermedad o confirmado de tener la enfermedad, y que este niño llore o haga berrinche, como es posible, por supuesto, al colocar una vía venosa, pone en riesgo al que rodea al niño, al personal que está tratando de colocar la vía venosa y a todo el personal que está alrededor, incluso a los muebles o al mobiliario que está alrededor del niño, por toda la cantidad de aerosoles que puede liberar. Con lo cual, siempre premedicar al paciente previamente o a colocar la vía venosa o al ingreso al quirófano nos permite hacerlo con mucho mejor destreza, con mucho mejor facilidad, y tener un niño calmo y tranquilo al ingreso al quirófano. Lo que también, si no tenemos una vía venosa colocada, permite facilitar la inducción inhalatoria, hacer que el niño acepte la inducción inhalatoria de manera mucho más complaciente. Una mascarita sobre la cara en un niño que está sedado puede ser una inducción mucho más sencilla que en un niño que está llorando y luchando para no querer que le pongan la máscara sobre la cara. Esto evita la diseminación de partículas virales y, por supuesto, la generación de aerosoles. ¿Con qué medicamentos nosotros estamos actualmente premedicando a los pacientes? Bueno, con midazolam, siempre preferimos la vía oral. La vía nasal en el paciente, sobre todo para midazolam o para ketamina, la tratamos de evitar porque puede, o mismo para la dexmedetomidina, puede generar estornudo, puede generar la emisión de partículas o gotículas que pueden contagiar, sobre todo en pacientes que sabemos que están contaminados. Entonces, de preferencia siempre es la vía oral. Si el niño no quisiera tomar, bueno, podemos intentar con un atomizador la vía nasal, sobre todo de dexmedetomidina, que es una sustancia que estamos utilizando por vía intranasal, o de la combinación de dexmedetomidina más ketamina, el famoso Ketodex, que también se puede utilizar para hacer procedimientos cortos, como colocar vías o alguna reducción de alguna fractura o de una luxación. Pero si no, implementamos la vía oral. ¿A qué dosis? El midazolam lo utilizamos por vía oral, mezclado con alguna solución que le mejore o le cambie un poco el sabor, entre 0,5 y 1 miligramo por kilo. La dexmedetomidina entre 2 a 4 microgramos por kilo, y
la ketamina entre 5 a 7 miligramos por kilo. Estas dosis son las que utilizamos por vía oral o por vía intranasal cuando utilizamos dexmedetomidina o ketamina. El quirófano también tiene que estar preparado de una forma particular y cada institución preparará el quirófano de la forma que crea conveniente que pueda agilizar tanto el curso pre como intraoperatorio o el postoperatorio. Va a tener en un sector del quirófano que puede ser dentro o que puede ser inmediatamente por fuera del mismo, un sector en donde el anestesiólogo o el personal del quirófano tendrá todos los elementos necesarios para poder colocar el equipo de protección personal, que ya vamos a ver en qué consiste. Otra mesita u otro sector adicional en donde tendrá acceso a medicación que esté preparada previamente. Uno tendrá que pensar previamente qué puede utilizar. ¿Para qué? Para tratar de reducir en el quirófano, sobre todo en el quirófano que se utiliza para pacientes que están contagiados, confirmados o sospechados, la utilización o la presencia de carros con múltiples cajoneras que cada vez que uno toque esos cajones o que toque el material que allí se presente, si está con las manos sin higienizar o mismo por la presencia de aerosoles, puede contaminarse. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de sacar esos muebles que tienen múltiples cajoneras o múltiples cajones por fuera del quirófano, tener un ayudante en el pasillo inmediatamente externo que nos pueda alcanzar lo necesario para poder hacer la anestesia, pero además planificar previamente todo lo que yo voy a usar durante la anestesia y tenerlo en bandejas en el quirófano ya preparado para tratar de minimizar tanto la movilidad como la necesidad de solicitar por fuera material. Pero obviamente, si uno necesitara, puede tener una cajonera que sea específica dentro del quirófano y tratar de observar con mucha meticulosidad que uno no toque con las manos contaminadas o con los guantes contaminados, que se saque los guantes con los que toca el paciente y que decontamine sus manos con mucha frecuencia con alcohol líquido o alcohol en gel para poder tocar otras superficies o hacer contacto con superficies que podamos limpiar fácilmente. Y otra mesa en donde estarán todos los elementos con los que voy a manejar la vía aérea, desde los laringoscopios, los facilitadores, los tubos endotraqueales, las máscaras faciales, los dispositivos supraglóticos, tanto cánulas orofaringias, como elementos para una posible intubación dificultosa si es que yo lo sospecho en el paciente. Asimismo, fíjense que los equipos dentro del quirófano están cubiertos con una superficie plástica o con un plástico impermeable para que yo pueda limpiar más fácilmente, sobre todo recovecos que pueden contaminarse. Puedo usarlo o no, no es mandatorio, pero está recomendado porque estos plásticos o pueden limpiarse mucho más fácilmente o bien pueden desecharse al finalizar la anestesia. Se los levanta desde abajo hacia arriba, enrollándolo para tratar de evitar que se disemine lo que está pegado o lo que puede estar ahí fácilmente adherido, y se puede cambiar entre un paciente y otro, o bien se puede decontaminar mucho más fácilmente que limpiar todos los recovecos de la máquina de anestesia. Todas las superficies de las máquinas de anestesia, la camilla y todo lo que toca al paciente debe ser decontaminado con soluciones específicamente diseñadas, o bien amonios cuaternarios, o bien con soluciones de hipoclorito de sodio, que eliminan fácilmente las partículas virales, que pueden permanecer hasta unas 72 horas en superficies como cartón o plástico, pero que con estas soluciones, con paños que se le pasan a todo el mobiliario, las máquinas o lo que está circundando al paciente, se pueden decontaminar muy fácilmente. Dentro del quirófano, como ven, les traje fotos de diferentes instituciones para que vean que en todos los lugares implementamos medidas de diferente forma, pero que en todos los sitios hemos ido implementando, ir viendo cómo funcionamos de la mejor manera para tratar con pacientes que están sospechados de COVID. Esta era una jornada de simulación en esta otra institución de trabajo en donde ingresamos pacientes que sabíamos que no estaban contagiados con la enfermedad previo a la confirmación de la circulación comunitaria del virus en nuestro país. Esto fue en marzo incluso del año pasado, y en que simulamos cómo íbamos a hacer cuando la circulación comunitaria estuviese decretado y tuviésemos que utilizar medidas con todos los pacientes. Como ven,
tenemos una mesita en donde están los elementos para manejar la vía aérea y otra en donde están depositadas las drogas y los elementos de higiene para poder ir intercambiando nuestros guantes y demás. Tenemos la mesa de anestesia cubierta con un plástico y también tenemos, aquí habíamos traído una caja de, contra la diseminación de aerosoles para probar cómo funcionábamos utilizando la caja y para que veamos cómo resultaba la experiencia. Ya después les voy a contar en qué quedó lo de la utilización del aerosol box. Eh, como ven, la mesita en donde portamos los elementos de la vía aérea también tiene un plástico protector y lo que se puede hacer con esto, también se pueden colocar bateas aquí en la caja de en la mesa de la vía aérea para colocar el laringoscopio, las máscaras y para recoger todo al finalizar la anestesia para que sea decontaminado en un lugar que esté acondicionado para tal fin. Aquí les muestro que también estamos programando la máquina de anestesia previo al ingreso del paciente, el respirador. La visita preanestésica y conocer al paciente previamente es un acto fundamental, porque de eso va a desprenderse cómo vamos a actuar con el paciente, cómo lo vamos a premedicar o cómo lo vamos a inducir. En qué casos vamos a permitir el ingreso de los padres. En algunos casos, tal vez, si de acuerdo a cómo sean los vínculos del paciente con su familia, o de acuerdo a cómo sean las normas institucionales, tal vez la mejor premedicación es permitir que el padre ingrese al quirófano con el niño. Eso, de acuerdo a cómo sean los flujos de trabajo habituales, podemos o no permitirlo, siempre que los padres estén con un adecuado equipo de protección, más allá de que no necesitan tener barbijos de protección especial y demás, porque son contactos estrechos con el paciente, pero sí un equipo de protección que les permita aislar su ropa de calle con el quirófano o con la ropa del quirófano, que ya van a ver cómo lo implementamos, por lo menos en este lugar donde trabajo. Otra de las barreras que podemos utilizar para evitar que el paciente se contacte con el derredor y que se ha utilizado en varios lugares para tratar de evitar el uso de la caja es la colocación de un plástico transparente por sobre el paciente, tanto para la inducción, pero principalmente, y yo creo que es el uso más fiable y más efectivo que le hemos dado tanto al aerosol box como este tipo de cobertores plásticos transparentes, es para el momento de la extubación, donde se puede producir tos, donde se puede producir más diseminación de partículas virales, porque no siempre la extubación es un proceso tan controlado o tan regulado como puede ser la intubación, sobre todo, o la inducción de la anestesia, sobre todo después de que un paciente se ha premedicado. Más adelante vamos a hablar de la presencia de filtros que deben estar presentes. Aquí aprovecho a mostrarles que en este lugar y en la mayoría de los lugares donde yo trabajo hacemos la inducción directamente con el circuito circular y que tiene que haber la presencia de un filtro de partículas pequeñas entre la pieza ENI del paciente o la máscara del paciente y la pieza ENI del circuito de anestesia y que también debe incluir a la línea de muestreo de dióxido de carbono para proteger la máquina de anestesia de lo que el paciente está exhalando, que en este caso puede estar con contenido de partículas virales. También colocamos en la mayoría de los lugares un filtro en la rama expiratoria del paciente. Pero si yo coloco un filtro en la pieza ENI y que proteja la línea de muestreo del CO2, estoy protegiendo desde aquí para atrás todo el circuito de anestesia que está en contacto con el paciente, con lo cual sería mandatorio, obviamente, cambiar este filtro con cada paciente, si es posible cambiar las piezas que pueden ser tocadas básicamente por el anestesiólogo y que no son fáciles de contaminar por toda la corrugación que tienen los tubos, pero si no puedo cambiar porque no dispongo de material descartable para todos los pacientes, cambiando el filtro puedo evitar cambiar con cada paciente el circuito respiratorio que va conectado a mi respirador o a mi máquina de anestesia. Si yo utilizaría un circuito lineal o un circuito de traslado del paciente, esto es para ver cómo queda con el circuito de aspiración continua que se colocan en algunos pacientes, que ya les voy a contar en cuáles colocamos nosotros y cómo queda colocado el filtro, pero principalmente esta foto les traje para mostrarles cómo colocar los filtros en circuitos lineales, sobre todo cuando voy a
hacerlo con lactantes o neonatos pequeños, en donde el filtro aumenta mucho el espacio muerto y entonces el flujo de gas fresco que viene con anestésico inhalatorio o con gas fresco para ser intercambiado por el paciente debe ser proximal al filtro y no distal al mismo, porque en lactantes pequeños o en neonatos esto aumenta mucho el espacio muerto y puede producir retención o acumulación o aumento de la cantidad de dióxido de carbono reinspirado o reinhalado en el paciente. Dos palabras respecto de la colocación del equipo de protección personal. Esto es una situación que debe simularse. Por silencio sus micrófonos. Ahora sí. La colocación del equipo de protección personal es una estrategia que está ampliamente difundida y que los ministerios de salud de cada país o incluso las regulaciones locales de cada institución seguramente han difundido hasta el hartazgo. Yo lo que les voy a decir es que nosotros al principio de la pandemia simulamos la colocación y la extracción del equipo de protección personal, el donning y el doffing, como dicen los americanos o los europeos, que es colocar y sacar el equipo de protección personal. Y siempre pongo esta foto para que vean que debería haber alguien controlando los pasos de colocación, pero sobre todo los pasos de desvestimiento o de desvestida al momento de quitarse el equipo de protección personal. El equipo de protección personal con el que contamos nosotros utiliza cobertores sobre los zapatos, utiliza cobertores descartables sobre la cabeza, un camisolín que sea repelente a líquidos, doble par de guantes, un barbijo de protección especial que está debajo del barbijo quirúrgico, que es un barbijo N95 como mínimo, y gafas o protector facial por encima del barbijo. Este es el equipo de protección personal completo y el que se utiliza para realizar procedimientos con generación de aerosoles. Lo más importante del equipo de protección personal, por lejos, es el barbijo de protección N95 o superior al mismo, que debe ser y debe estar presente en el profesional que utilice o que haga el procedimiento generador de aerosoles. Sobre todo el proceso de inducción e intubación en el paciente pediátrico y, por supuesto, en el proceso de extubación en el paciente pediátrico o adulto, porque son los momentos de la anestesia en el que se provocan más cantidad de generación de aerosoles. Aunque el barbijo N95 y mínimamente una protección facial debe dejarse colocado durante el procedimiento, ¿por qué motivo? Primero, porque hay procedimientos en el quirófano que pueden generar aerosoles, como son los procedimientos laparoscópicos o aquellos procedimientos en donde hay fresado óseo o en donde se abren cavidades como las cavidades pulmonares o la cavidad peritoneal, en donde si bien no se ha reportado gran cantidad de diseminación de partículas virales, puede producirse alguna liberación al aire. Básicamente, si nosotros no estamos seguros de que la vía aérea ha estado o está completamente sellada, si bien se recomiendan, ya lo vamos a ver más adelante, la utilización de tubos con neumotaponamiento, y puede producirse algún filtrado de aire o partículas al medio ambiente. Si la vía aérea no está bien sellada, uno debería dejarse colocado el equipo de protección personal, o bien si hay desconexiones del circuito respiratorio, o debe haber desconexiones, como por ejemplo cuando uno hace intubaciones selectivas o intubaciones con tubos de doble luz, en donde debe haber desconexiones de diferentes ramas del tubo para liberar uno de los pulmones al momento de hacer el desuflado de la parte del pulmón con el que se va a trabajar. Uno debe colocar un filtro en esa rama, pero además debe tener colocado siempre el equipo de protección personal. Uno no sabe en qué momento puede tener que intervenir con la vía aérea del paciente en forma no regulada o accidental, con lo cual uno debiera dejarse mínimamente el barbijo colocado y tener un equipo de protección facial disponible. Nosotros
Al principio utilizábamos la escafandra o máscara protectora durante todo el tiempo. Luego, con el transcurso y con el devenir de los meses y con los testeos de los pacientes y con la disminución de los casos, bueno, ahora estamos con un descontrol de casos nuevamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Nuevamente estamos muy, muy precavidos con el uso del barbijo siempre y la máscara facial en el momento de la intubación. Si nosotros estamos seguros y la cirugía va a ser muy larga, nos sacamos la escafandra por una cuestión de comodidad y de agilidad para el movimiento dentro del quirófano, pero la volvemos a colocar al momento de la extubación. Para la inducción de la anestesia y la intubación, nosotros recomendamos lo que está publicado y escrito en la mayoría de los artículos que hablan de anestesia pediátrica y COVID, y es que siempre que se pueda y el paciente lo permita, en un paciente contagiado, si puedo hacer anestesia regional y dejarle al paciente el barbijo colocado, puede el paciente estar sedado o no, y podemos colocar una cánula nasal por debajo del barbijo con no más de 3 litros de oxígeno, de flujo de gas de oxígeno a través de la máscara facial para evitar que eso disemine más partículas hacia el aire. Pero si podemos hacer la anestesia regional y dejar el barbijo colocado, es lo que vamos a preferir. Obviamente esto será en pacientes que tengan un procedimiento que pueda meditar anestesia regional, o en paciente que se deje hacer anestesia regional, o en paciente que permita el procedimiento hacer anestesia regional. Si tenemos que hacer una intubación y el paciente sabemos que está contagiado, preferiremos una intubación de secuencia rápida. ¿Para qué? Para evitar la ventilación con presión positiva. Obviamente, si tenemos que utilizar la inducción inhalatoria, utilizaremos la ventilación espontánea con la máscara sellada, con doble máscara, con maniobra doble manual, o con la máscara bien sellada para evitar la fuga de aire a través de la máscara y la cara del paciente. Y evitaremos la ventilación a presión positiva. Una vez que tengamos una vía venosa, vamos a colocar un relajante para intubar al paciente lo más rápidamente posible sin tener que ventilarlo a presión positiva. Si fuera necesaria la ventilación porque no podemos intubar al paciente rápidamente, trataremos de hacerlo con una presión controlada, con la válvula APR del respirador en no más de 10 o 20 centímetros de agua para evitar que la generación de partículas fugue a través de la máscara. Siempre se recomienda usar tubos con neumotaponamiento, por lo que les decía previamente, de evitar la fuga de aire y partículas virales a través de la vía aérea del paciente, y se dice de evitar las máscaras laríngeas, aunque si uno utiliza un equipo o un dispositivo supraglótico de segunda generación con una buena insuflación y uno hace que el paciente ventile espontáneamente o con presión de soporte, pero se evita la presión positiva al utilizar dispositivos supraglóticos, las podría usar sin ningún problema. Hay un artículo que les recomiendo que lean o que lo busquen, está disponible en la mayoría de las publicaciones y en la publicación de Anestesia y Analgesia, que es del año pasado, se publicó alrededor de julio aparentemente. Es un artículo que se publicó de forma especial y hecha por un consenso, es una guía de consenso de muchos profesionales de Canadá, Estados Unidos y Europa, que habla acerca de recomendaciones de del manejo de la vía aérea del paciente, en donde están todas estas recomendaciones que yo les estoy dando y en donde están la mayoría de las recomendaciones que se utilizan con el proceso del ingreso al quirófano de un paciente. Yo les voy a mostrar cómo hicimos en esta simulación, es por eso que ustedes ven tanta cantidad de profesionales en este quirófano. Como les contaba, esto fue un proceso de simulación previo al inicio de la circulación comunitaria del virus en nuestro país en marzo del año pasado, cuando ya sabíamos que se nos venía la pandemia, en una institución donde trabajo y en donde pusimos en práctica el protocolo que habíamos diseñado para esa institución. Hicimos ingresar al paciente con el familiar, que fue la forma más importante que encontramos para que el paciente ingrese tranquilo. Utilizamos el cobertor plástico para ver cómo nos sentíamos con la máquina de anestesia, con el cobertor plástico, como la habíamos seteado
previamente al ingreso al paciente, y utilizamos las dos mesas, una en donde estaba la medicación y todo lo que estaba referente a la anestesia, o lo que iba a usar durante la anestesia, sea lo que fuera a usar para bloqueos o para la inducción, la relajación, las jeringas y demás, y otra mesa separada para todo lo que era la vía aérea, para que todo lo que fuese más contaminado saliera y volviera al mismo sector que yo pudiese cubrir con un nylon para dejar aprontado en el quirófano hasta que se vaya el paciente y que después pueda ser retirado con menor posibilidad de contagio por quien pueda retirarlo. La inducción de este paciente que ingresó con la madre se realizó de forma inhalatoria. Fíjense que la profesional que está realizando la inducción está con una maniobra doble manual para asegurar el sellamiento de la máscara facial en la cara del paciente, y en este caso estábamos utilizando la caja protectora para aerosoles para ver cómo nos sentíamos con el manejo y cómo nos sentíamos con el traspaso de los tubos hacia la caja y demás, y ver cuán fácil o difícil iba a ser utilizarla en la mayoría de las anestesias. Que la verdad es que no resultó muy fácil utilizarla en la mayoría de las anestesias, y como les dije, para mí la mayor utilidad tanto de la caja protectora de aerosoles como de los plásticos transparentes viene aparejada al momento de la extubación del paciente, que es cuando más riesgo de colocación o de aerosolización al medio ambiente puede haber. Es fundamental que cuando un paciente está contaminado haya dos profesionales anestesiólogos dentro del quirófano que utilicen o porten equipo de protección personal, y que el enfermero o enfermera del quirófano que esté ayudando conozca perfectamente el protocolo para poder ayudar en cualquier momento, y también tenga equipo de protección personal al momento de estar en el quirófano. Pero se recomienda que durante la inducción y la intubación del paciente, el resto de los profesionales, sean los cirujanos, los ayudantes quirúrgicos, el resto de los circulantes del quirófano, técnicos de anestesia que no estén participando activamente del proceso de inducción e intubación del paciente, esperen por fuera del quirófano e ingresen al quirófano una vez que la vía aérea está asegurada. Aquí les voy a mostrar una pequeña, a ver si es en este, no, es en el próximo capaz. Aquí nuevamente el plástico transparente y el filtro, como les había comentado previamente, que queda conectado entre la pieza ENI y el circuito de absorción de dióxido de carbono y la máscara del paciente. Recuerden que estos filtros vienen de diferentes tamaños y que tal vez este paciente es demasiado pequeño para este filtro tan grande. Tanto los fabricantes como los contenedores de los filtros dice cuál es el espacio que tiene el filtro para poder valorar el espacio muerto. En filtros que tengan mucho volumen de espacio, mucho volumen en mililitros de capacidad cúbica y que supere el volumen corriente de ventilación del paciente, uno tiene que valorar perfectamente dónde va a estar colocado el filtro, porque si el filtro supera el volumen tidal del paciente, va a ser muy difícil soslayar el espacio muerto que tiene ese filtro al momento de ventilar. Entonces, si yo no puedo conseguir un filtro del tamaño adecuado en el paciente, es preferible proteger la máquina de anestesia con doble filtro y olvidarse de la protección de la línea de muestreo de dióxido de carbono, y dejar la ventilación del paciente y todo lo que se coloque por delante de la pieza ENI con la menor cantidad de espacio muerto posible para reducir el espacio instrumental a la mínima expresión y ventilar adecuadamente ese paciente como se merece. Fíjense, aquí estamos haciendo una maniobra doble con un ayudante y un operador a través de la caja protectora de aerosoles en la inducción del paciente, colocando el plástico transparente alrededor del tubo endotraqueal, y que el operador, una vez que intubó, colocó tanto la máscara como el laringoscopio en la mesa auxiliar, y el ayudante pasó el nylon a través del tubo para que el operador vuelva a conectar el circular al tubo. Ya la máquina de anestesia estaba programada con la ventilación corriente del paciente, así no hay que manipular ni la bolsa de la máquina de anestesia, el respirador hace su parte, uno estaba ya en la inducción una vez que se administró relajante, ventilando directamente con la máquina de anestesia, y los guantes que el operador utilizó tanto para el manejo de la vía aérea como para la intubación, inmediatamente culminado el proceso, a su vez el ayudante se quitan el par de guantes
de arriba, se higienizan las manos con el par de guantes de abajo y vuelven a colocar unos guantes limpios para volver a contactarse con el medio que circunda o que rodea al paciente o con el paciente mismo. Vamos a volver a ver una vez más el video y yo les dejo que escuchen lo que la persona que está filmando le pregunta a la operadora que está haciendo la intubación. Dice que hay alguien que tiene que agarrar el laringoscopio o tiene que tomar el laringoscopio y la persona que está intubando dice que si ella sola lo saca a la mesa y tiene la mesa al alcance de la mano, ella es la que está más contaminada y la mesa quedará contaminada. Se doblará el plástico por sobre el laringoscopio, las superficies contaminadas, y eso será una superficie que no estará disponible para que produzca ni aerosolización ni contagios. Si bien estamos utilizando en esta maniobra y en esta institución utilizamos casi siempre laringoscopía directa con un laringoscopio común, lo recomendado en la mayoría de las guías o en la mayoría de los protocolos es utilizar un videolaringoscopio. Pero nosotros no tenemos videolaringoscopio, con lo cual tratemos de que la persona que haga la intubación sea la más experimentada y si no hay un videolaringoscopio que se utiliza por el solo hecho de tratar de separar al intubador o al operador de la cara del paciente y tratar de reducir la cercanía del paciente con la fuente generadora de aerosoles, que es la vía aérea del paciente, podemos utilizar un laringoscopio común. Luego de la fijación y del aseguramiento del tubo, se pueden colocar esparadrapos o gasas húmedas por sobre la boca y la nariz del paciente o incluso previo a la intubación o sobre los ojos para tratar de reducir que todas las secreciones que salen del paciente y que pueden estar contaminadas con partículas virales no tomen contacto ni con la camilla ni con todo lo que rodea al paciente para tratar de que eso no sea una fuente de diseminación de la enfermedad. Fíjense que este paciente se le ha dejado el barbijo que traía colocado o la mascarilla quirúrgica que traía colocada para que al momento de la extubación se le vuelva a colocar sobre la cara. Ya vamos a ver de qué forma se puede realizar la extubación o de qué forma creemos que es más importante las consideraciones a tener en cuenta al momento de hacer la extubación. Aquí hay otro ejemplo que también aparece en fotografías que yo tomé de ese artículo que les mostré acerca del consenso o las guías de consenso del manejo de la vía aérea, de un operador haciendo una extubación con una máscara laringea por debajo de una carpa o una tienda que se ha inventado con un arco quirúrgico, con un arco de camilla, y se ha colocado una tienda plástica transparente. Sencillamente el arco se deja preparado al costado de la camilla en forma paralela a la camilla, con la tienda colocada, y cuando el paciente está sobre la camilla se vuelca el arco y se coloca la tienda, y se puede realizar tanto la ventilación como la intubación aquí sí con un videolaringoscopio, todo por debajo de la tienda plástica, cosa de reducir la cantidad de aerosoles. Obviamente estos procesos se hacen en pacientes en los que sí está confirmada la presencia del virus o en las que se sospecha. No lo hacemos de rutina en los pacientes que tienen testeo preoperatorio, aunque sí nos cuidamos con equipo de protección personal. Otra de las herramientas que utilizamos para pacientes que van a estar intubados por largo tiempo, ya sea en el quirófano o los que van a ir a sector de internación de cuidado intensivo, es la colocación, para ya dejar en posición o en situación, un sistema de aspiración cerrada, cosa de que si hay que aspirar el tubo endotraqueal se haga sin tener que hacer desconexiones del tubo y del circuito para tratar de evitar la aerosolización o la generación de aerosoles a través del tubo endotraqueal. Como les decía, uno de los eventos o de las situaciones más importantes para la generación de aerosoles es el momento de la educción anestésica y la extubación. Uno debiera repasar mentalmente los pasos para tratar de que la extubación y el momento del despertar del paciente sea de la condición más tranquila que se pueda.
porque el objetivo fundamental es mitigar la tos y la inquietud en el despertar. ¿De qué forma podemos lograr esto? Perdón por la dificultad que hay aquí, que falta una separación, planificando una analgesia adecuada y acorde al procedimiento al que ha sido sometido al paciente, administrando lidocaína previo a la extubación, que eso garantiza que el paciente tenga menor posibilidad de toser antes de la extubación. La lidocaína puede administrarse tanto en la inducción para disminuir la tos que provoca o la maniobra de la intubación, como previo a la extubación, así como clonidina o dexmedetomidina, que provocan una sedación o un confort adecuado al momento de la extubación, o bien algunos utilizan fentanilo o dosis muy, muy, muy bajitas de remifentanilo para garantizar la sedación o que el paciente esté confortable, y obviamente asegurar una adecuada reversión del bloqueo neuromuscular, porque si el paciente tiene una inadecuada reversión del bloqueo neuromuscular o está con relajación residual, puede hacer movimientos o presentar tos efectiva o inefectiva o abundante generación de secreciones que pueden producir un proceso mucho más torpe al momento de la educción y de la extubación. La recuperación está, en general, la recuperación de la anestesia para pacientes que están con enfermedad confirmada se garantiza dentro de la sala de quirófano y se trata de no trasladar al paciente a la unidad de cuidado posanestésico. Obviamente se vuelve a garantizar que el paciente esté con analgesia y con confort, porque va a tener que ser trasladado en forma adecuada desde el quirófano hasta su sala de recuperación en el piso o en la habitación en donde permanezca, cerrada o sellada o con presión negativa, o bien a la sala de terapia intensiva. Y cuando el paciente esté más confortable, sedado y analgesiado, menos aerosoles va a liberar tanto en el traslado como cuando llegue al lugar en donde tiene que permanecer. Y tiene que haber un protocolo de traslado, que eso es adecuado o generado por cada lugar de trabajo o por cada institución, para que el paciente se traslade tranquilo y cubierto, pero hay que ver quién lo va a trasladar, quién lo va a acompañar, quién lo va a controlar y de qué forma, para tratar de evitar la diseminación institucional del paciente. Tanto para planear la técnica o para evitar complicaciones, yo les recomiendo que lean este artículo excelente sobre extubación traqueal en niños, que habla de un montón de pasos que se pueden dar y que se pueden utilizar para garantizar una extubación segura en pacientes pediátricos. En el hospital, ya me falta poco para terminar la charla. En el hospital los pacientes, nuestro protocolo dice que los pacientes se recuperan dentro del quirófano, que el traslado debe ser realizado con personal que tenga una cobertura o una ropa que sea de aislamiento de contacto o gota, con gorro, barbijo quirúrgico, camisolín y guantes, que si el paciente por cualquier motivo debe trasladarse a la unidad de cuidado posanestésica, debe haber disponibilidad de equipo de protección personal en la unidad para quien reciba al paciente, obviamente, y que si es trasladado a la unidad de cuidado intensivo, obviamente en forma intubada, cuando el paciente se traslada intubado, debe haber un filtro entre el tubo endotraqueal y la bolsa autoinflable para que cuando se desconecte se evite la diseminación de partículas virales hacia el medio ambiente. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando el paciente se traslada es optimizar el traslado intrahospitalario, promover la seguridad del paciente, pero también del equipo de salud y de los espacios institucionales, y obviamente utilizar adecuada y racionalmente los recursos disponibles. Para retirar el equipo de protección personal siempre tiene que haber, una persona que esté leyendo en voz alta de qué forma se retira el equipo de protección personal. Esto debe estar escrito en un protocolo y debe ser reproducible, simulado y entrenado, porque en el retiro del equipo de protección personal, si no se hacen los pasos, cómo se adecúa el retiro del equipo, esto puede llevar a que el personal se autocontagie, tanto al retirarse el camisolino, inadecuadamente el gorro o el barbijo, y dónde debe colocarlo. Respecto de los testeos, sabemos que hay testeos moleculares que pueden ser los que son con transcriptasa reversa, que es
el famoso hisopado o PCR con hisopado nasal, y hay testeos serológicos, que ¿para qué se utiliza cada uno? El PCR o el hisopado nasal o nasofaringeo se utiliza para diagnóstico o confirmación de caso, y el resto se utiliza para ver la presencia de enfermedades, más que nada para hacer un rastreo epidemiológico de casos, no para ingresar pacientes al quirófano. Los testeos PCR, sin embargo, adolecen de una serie o una cantidad de falsos negativos que pueden ser tan grandes como del 30%. ¿Y esto de qué depende de que el falso negativo sea de hasta un 30%? De que desde dónde sea la localización anatómica de la toma de muestra del testeo PCR, de cuál sea la carga de la muestra del paciente en el momento en el que se hace el testeo, y la estabilidad del ARN que tenga el virus en ese momento, de cuánto dura el desborde viral, de acuerdo al lugar donde se tome la muestra del paciente, y obviamente que cada ensayo, cada testeo y cada equipo que realiza testeo tiene limitaciones técnicas. Hay testeos de mayor y de menor calidad. Si es por lugar en donde se toma la muestra, fíjense que los testeos que recogen mayor cantidad de falsos positivos, de muestras positivas, son los que se hacen en el lavado broncoalveolar, y obviamente no son los que se les toman a los pacientes previo al ingreso al quirófano. Que los hisopados nasales recogen alrededor de 60 muestras positivas y el resto negativas, y que los que son solamente faringios recogen bastante cantidad de muestras que son negativas respecto de las positivas, con lo cual hay que ver en dónde se tomó ese testeo, de qué forma se tomó, cómo es la técnica que se utiliza para hacer ese testeo, y por eso decimos que aún a pesar de que el paciente tenga un PCR negativo, no me garantiza 100% que ese paciente no esté portando la enfermedad y que por lo tanto no pueda contagiar. Por eso, a pesar de que nosotros testeamos a los pacientes previo al ingreso al quirófano, seguimos utilizando medidas de protección de nivel 3, como son N95 y protectores faciales, camisolines de contacto y guantes con todos los pacientes que ingresan al quirófano. ¿Por qué se testea a los pacientes? Porque si yo detecto un paciente que tiene un testeo positivo y la cirugía es aplazable, se va a aplazar el tiempo que dure la enfermedad, porque se demostró que los pacientes que están portando la enfermedad tienen mayor morbilidad y mortalidad perioperatoria. Porque obviamente los procedimientos que generan aerosoles ponen en riesgo al personal del quirófano, y porque en lugares donde hay circulación comunitaria, todos los pacientes, para proteger al personal, debieran tener testeos, porque el testeo positivo hace que uno demore la cirugía hasta que se negativice la enfermedad por todo lo demás, pero por supuesto es que se enfatiza una nueva evaluación cardíaca y pulmonar si la enfermedad ha sido activa, porque puede dejar secuelas en los pacientes. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos una cirugía programada? El paciente se testea 24 a 72 horas antes del ingreso al quirófano. Si es negativo, ingresa en un circuito limpio habitual, que es el circuito de quirófanos de cirugía general que tenemos y de programación habitual que tenemos en el paciente. Si el paciente tiene un testeo positivo y la cirugía se puede aplazar, la cirugía se aplaza y el paciente se deriva para seguimiento por un equipo que se ha diseñado específicamente para seguimiento de pacientes y familiares con testeo positivo. Pero si la cirugía no se puede aplazar por cualquier motivo, porque la cirugía es urgente o por el motivo que fuere, ingresa en el circuito de pacientes COVID, que es un circuito en un quirófano o en varios quirófanos que están específicamente diseñados para tal fin, con todo el equipo de protección y con todo el equipo y con la dinámica de un circuito COVID específicamente, con doble presencia de anestesiólogo en el quirófano, con el técnico circulando por fuera y con todas las medidas como les mostré en las primeras fotos del protocolo que utilizamos y diseñamos específicamente para este tipo de pacientes. Si es una cirugía urgente y el paciente no puede aguardar resultado, tenga o no tenga síntomas, ingresa en el circuito de paciente COVID. Imagínense, por ejemplo, un paciente que tiene una fractura supracondilia con compromiso vascular y nervioso, que tenga o no tenga
en áreas en donde hay circulación comunitaria, tenga o no tenga síntomas, ingresa para circuito COVID. Pero si es una cirugía urgente, como por ejemplo una apendicectomía, en donde el paciente puede aguardar, por ejemplo, 8 o 10 horas, que es lo que tarda un PCR en nuestro hospital, el paciente aguarda resultado para saber si ingresa con el circuito COVID o ingresa con el circuito habitual si el PCR es negativo. Obviamente, tenga el paciente PCR negativo o positivo, los anestesiólogos siempre, siempre, siempre utilizamos medidas de protección y aislamiento para todos los procedimientos que son generadores de aerosoles, como son obviamente la intubación y la extubación. Y esto está remarcado, escrito y recirculado en todas las guías de todas las asociaciones médicas que se han consultado, por lo cual todo aquel que realice procedimientos generadores de aerosoles o permanezca en estrecho contacto con pacientes, aunque el testeo resulte negativo, debe utilizar equipo de protección personal nivel 3. Por lo tanto, ¿qué mensajes tenemos para analizar luego de todo esto que hemos hablado? Sería conveniente realizar testeos preoperatorios en la mayoría de los pacientes siempre que se puede y estén disponibles. Es mandatorio conocer la sensibilidad y fiabilidad de los ensayos que estoy utilizando en el lugar donde los estoy utilizando, porque si yo sé que hay mucho falso negativo, tengo que adecuar y ultimar medidas para que los testeos tengan o traten de recoger mayor sensibilidad y fiabilidad. Cada centro debe adecuar su dinámica. No es completamente reproducir la dinámica de una institución con respecto a otras, porque cada lugar tiene su forma de funcionamiento, cada lugar puede o no dejar quirófanos disponibles solo para uso COVID, o puede tener un área limpia y un área sucia, puede tener dinámicas de circulación dentro de los hospitales para pacientes que pueden utilizar circuitos en los que circulan pacientes COVID y otros no. Eso es de acuerdo a cómo esté organizada cada centro, de acuerdo al tamaño o de acuerdo a la ciudad en donde cada uno viva. Lo que sí es conveniente que el trabajo sea coordinado y multidisciplinario. Todo el equipo de salud debe estar al tanto y participando de las medidas y acciones que se tomen para tratar de evitar la diseminación viral, y los cuidados personales no deben resignarse en ningún momento. Proteger al personal y trabajar en forma segura es una prioridad. Es fundamental diseñar un protocolo y simularlo para ver cómo funciona en cada lugar. Las maniobras que son más peligrosas uno las debe evitar, como por ejemplo que los pacientes lloren, que los pacientes estén en contacto cuando están agitados con otras personas. El momento de la extubación es muy importante, garantizar analgesia para que el paciente esté tranquilo y confortable también es importante. Trabajar en estrecha comunicación con el resto del equipo para saber qué maniobras voy a generar, en qué momento o cuándo nos debemos cuidar, y obviamente involucrar a todo el personal que trabaja con pacientes, desde el personal de limpieza que nos ayuda y nos colabora limpiando, entrenándolos en cómo deben limpiar, con qué soluciones, con qué sustancias para tratar de garantizar que todo el área quede limpia y para que ellos también se puedan cuidar al momento de higienizar o limpiar las áreas o los quirófanos, hasta el personal o el técnico que trabaja con nosotros para que todo el mundo esté cuidado. Obviamente traje fotos de un montón de compañeros nuestros, seguimos trabajando, cuidándonos con pacientes, nosotros mismos probando diferentes tipos de dispositivos, viendo cómo higienizarlos o cómo limpiarlos, recibiendo donaciones que recibíamos de otras instituciones, probando dispositivos que no eran barbijos para ver cómo nos quedaban y cómo podíamos respirar, equipos más sofisticados, menos sofisticados, pero todos trabajando en conjunto para cuidar tanto a los pacientes como a nosotros mismos.